Edificar tiene que ver con construir, levantar. Y nosotros hemos sido llamados a ser edificadores del reino. Y para hablar un poco de lo que es ser un edificador del reino, vamos a usar como una referencia edificadores naturales. Y me voy a basar esta mañana en el libro del profeta Zacarías. La vez pasada hablábamos un poco de Zacarías, ¿se acuerda? Hablábamos de la plomada, que Zacarías tuvo una visión acerca de la plomada en manos de Zorobabel. Zacarías era, según el libro mismo de Zacarías, capítulo 1, verso 1, él era hijo de Berequías, quien era hijo de Ido. ¿Sabe? La palabra Zacarías, y ya hemos hablado que normalmente el pueblo de Israel ponía a sus hijos nombres que tenían un significado, y cuando eran siervos de Dios, normalmente los nombres conllevaban la bendición de Dios. Zacarías quiere decir Jehová recuerda, y Berequías, que era el padre de Zacarías, quiere decir Jehová bendice. Pero el abuelo de Zacarías, que se llamaba Ido, quiere decir su tiempo, o sea, su kairos. Así que si usted lo quiere juntar, la genealogía de Zacarías quiere decir Jehová bendice a su tiempo. Eso es muy profético, porque siempre Jehová bendice a su tiempo. Recuerde que hay bendiciones que están detenidas, están sostenidas, pero a su tiempo usted las recibirá. No se desespere, no se impaciente cuando vea que tarda la bendición, que a su tiempo llegará. Porque aun cuando la visión tardare, se cumplirá. Porque el tiempo de los hombres no es el tiempo de Dios. Dios no mide su tiempo como nosotros lo medimos. Así es que Jehová siempre bendice a su tiempo. Hablando un poquito del profeta Zacarías, él nació en Babilonia, en tiempo del exilio. Él era de la tribu de Leví. O sea que Zacarías, además de ser un profeta, era también un sacerdote, porque los de la tribu de Leví eran los del sacerdocio. Entonces Zacarías tenía una doble función, sacerdotal y profética. Y fíjese que para confirmarlo, Esdras, en el libro de Esdras capítulo 5 verso 1 y capítulo 6 verso 14, se refiere a Zacarías como hijo de Ido. O sea que pone el nombre de su abuelo había sido sacerdote. Entonces parece ser que Zacarías asumió el oficio sacerdotal del abuelo cuando murió su padre. Eso nada más para que usted sepa un poquito acerca del profeta en cuyo libro vamos a hablar. Ahora Zacarías, el profeta, fue contemporáneo de tres personajes muy importantes que vamos a mencionar aquí. Uno de ellos, el gobernador Zorobabel. El otro, el sumo sacerdote Josué, y el otro, el profeta Ageo. ¿Se acuerdan del profeta Ageo? Él escribió un libro que tiene nada más 2 capítulos, pero que el mensaje central es la reedificación del templo. Recuerda que hay un llamado de subir al monte, llevar madera y reedificar la casa. Entonces Zacarías el profeta volvió del cautiverio en el año 538 antes de Cristo, y esto fue en tiempos de Ciro el persa. Y junto con Ageo, con el profeta Ageo, los dos eran profetas menores, exhortaron para aquellos que volvieron del exilio para que pudiesen construir el templo. Entonces comenzaron la edificación o la reedificación del templo desde el año 536 antes de Cristo y terminaron en el 516 antes de Cristo. Este fue el tiempo de la reedificación. O sea, 2 años después de volver del cautiverio, les tomó el exhortar y luego comenzar, ¿verdad?, la reedificación. Y si ustedes ven, tardó 20 años. Y 20 años nos parece tanto. Yo cuando veo hacia atrás, el ministerio va a cumplir 21 años. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, estar 20 años solo edificando un templo, como que uno se tendería a cansar, ¿verdad? O a desesperar o a impacientar o preguntaría, ¿y cuándo vamos a terminar? ¿Verdad? Póngase a pensar, si yo veo hacia atrás todas las cosas que se han logrado en estos 20 años y digo, si todos los 20 años hubiésemos estado edificando el templo, wow, que mucho tiempo parece, ¿verdad? Pero ese es el tiempo que a ellos les tomó y había mucha gente trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, dije, de edificación. Vamos a ver Zacarías 4, del 1 al 4. Dice:
aquí está la visión que tiene Zacarías, ¿verdad? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, esto es muy importante, porque fíjese, Zacarías está teniendo una visión y sin embargo dice que el ángel lo despertó dentro de la misma visión. Es como que a veces nosotros tenemos una visión, pero estamos como dentro de un sueño y muchos necesitan ser despertados de su sueño para poner manos a la obra. Muchas veces recibimos visiones, pero quedamos aletargados como en un sueño. Entonces Zacarías dice que fue despertado por el ángel y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que habla conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Ahora quiero mencionarles brevemente porque no vamos a entrar en detalle de lo del candelabro. Está hablando que el candelabro era todo de oro, oro macizo representa la naturaleza divina. El candelabro tenía un depósito encima y tenía 7 lámparas encima del candelabro. O sea que eran 7 brazos y cada uno tenía arriba una lamparita. Esas lamparitas contenían aceite con el cual ardía la llamita que estaba arriba de los brazos del candelabro. Esto nos habla de una menorá, de un candelabro de oro de 7 brazos. O si usted quiere espiritualmente hablando, esto nos habla de los 7 espíritus de Jehová. Y cuando entendemos y estudiamos los 7 espíritus de Jehová, nos damos cuenta que se refiere al Espíritu Santo de Dios, que ungió a Jesucristo. Esto no lo vamos a estudiar, pero para que usted tenga una idea, la visión que está teniendo el profeta Zacarías tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora dice que a uno y a otro lado, junto a él, a uno y otro lado, había 2 olivos. 2 olivos, 2 árboles de olivo. El olivo es lo mismo que el árbol de la aceituna. De allí, de su fruto, se saca el aceite de oliva. Y el aceite de oliva virgen es el que sirve para poner en los depósitos que están en las lámparas, que están en los brazos de la menorá. O sea que estos 2 olivos, lo vamos a ver después, eran los que proveían el suplemento de combustible o de aceite para que estuvieran ardiendo las lámparas continuamente. Sí, fíjese que la palabra de Dios nos compara a nosotros con diversos árboles. En algunas ocasiones dice, plantados en la casa de Jehová, el justo florecerá como la palmera. Y entonces hemos dicho que la palmera se dobla pero no se quiebra, que nos habla de flexibilidad, de estar enraizado y plantado en la casa de Dios. Nos habla de fidelidad, nos habla de alguien que echó raíces y aunque vengan los tiempos duros y las tempestades, no se va a quebrar, va a ser flexible y va a quedar siempre enraizado a pesar de las circunstancias. A veces se nos compara con cedro del Líbano. Cedro del Líbano tiene que ver con la naturaleza férrea, tiene que ver con la fortaleza. Pero cuando Dios habla en su palabra, a través de salmos, habla del gozo del Señor en el Hijo de Dios, en la casa de Jehová, habla del olivo. Dice, yo soy un olivo verde, plantado en la casa, y luego dice, te alabaré para siempre. Entonces creo que Salmo 52:8 por ahí. Pero cuando hablamos del gozo, cuando hablamos de la naturaleza del Espíritu Santo en un hijo de Dios, nos compara el Señor al olivo verde. Ahora, en esta visión del profeta Zacarías está la menorá o el candelabro de los 7 brazos, y a uno y a otro lado hay olivos, olivos verdes. Entonces está hablando del fruto del Espíritu. También dijimos pues que el olivo produce el aceite. El aceite es la unción. Vamos a seguir. ¿Qué es esto, Señor mío? Y entonces Zacarías 4 del 5 al 7. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura.
Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Seguimos leyendo, después vamos a explicar. Seguimos con Zacarías 4 del 8 al 10. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vuelve a hablar de los 7 que dijimos que son los 7 espíritus de Jehová y que en sí es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer hasta ahí un momento, después vamos a continuar. Vamos a ver lo que necesitamos para ser edificadores del reino en base a lo que acabamos de leer. Número 1, en Zacarías 4:6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El primer requisito, el primer requerimiento para ser un edificador del reino es la unción del Espíritu Santo. En la unción del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, con la plenitud del Espíritu Santo, con el poder, con la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, nosotros podemos lograr mucho más que con la fuerza humana. La unción del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo se mantiene a través de la íntima comunión con Dios por su Espíritu Santo. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. A veces tengo cosas que hacer y mi agenda está llena y veo como que no voy a poder alcanzar. Y eso a mí me da como un poco de ansiedad cuando tengo más cosas que hacer que las horas que tiene el día, ¿verdad, hermano Oscar? Él se puede un poquito identificar conmigo en eso, ¿verdad? No porque sea mi hijo, sino por algunas características ahí. Y entonces cuando uno ve que falta tanto y uno dice, no me va a alcanzar el día. Y la tendencia humana, la tendencia natural, es decir, hoy no voy a perder tiempo para nada, hoy no tengo tiempo para comer, hoy no tengo tiempo ni de beberme un vaso de agua. Y uno puede entrar como en una ansiedad que lo agota más y le hace que le rinda menos el tiempo, ¿verdad? Eso es lo que naturalmente uno dice y uno planifica y dice, no, entonces voy a hacer una agenda aquí, bien, cada media hora voy a ver a fulano, media hora voy a hacer tal cosa, la otra, y planifique todo. Y a veces el Señor permite que ¡pum!, ocurra algo que le echó a perder toda la agenda y no pudo hacer nada de lo que había planificado. Pero cuando usted está en la unción del Espíritu, usted dice, Señor, ciertamente hay muchas cosas por delante de mí que debo lograr. Entonces, hoy con más razón tengo que orar más que ayer. Entonces va y se mete a la presencia de Dios, y a mí me gusta mucho llevarle el papel o la agenda al Señor de lo que hay que hacer y levantárselo. Mira, Señor, esto es lo que hay por hacer. No quiero entrar en afán, yo no puedo hacer más de lo que tengo la habilidad o la capacidad de hacer, pero tú todo lo puedes. Y tú sí puedes resolver muchas de las cosas que yo no podría en las horas que tengo por delante. Y cuando nosotros nos conectamos al Espíritu Santo y la unción de Dios comienza a fluir a través de nosotros, usted se va a dar cuenta, mi amado, mi amada, cuán eficiente usted se puede volver. Y cosas que le tomaría 2 horas lograr, a veces cosas que le tomaría 2 meses lograr, bajo la unción del Espíritu Santo se pueden realizar en un abrir y cerrar de ojos. Esto es un misterio, no es matemático, no le cuadra, no le concuerda. Si acaso usted es muy algebraico, que todo lo que esté en un lado del término tiene que darle igual al otro término, y que los menos se suman y menos es negativo, etcétera. Eso no le va a funcionar porque no tiene sentido. Las cosas de Dios en la unción no son matemáticas. Y yo siempre recuerdo una instancia, algo que me llenó de tanto gozo, porque Dios me estaba hablando de esto. La tendencia de uno es trabajar y hacer cosas para lograr algo. Y estoy hablando no solo del ministerio, estoy hablando aún en las cosas personales de la vida, estoy hablando en todas las cosas que uno se ha propuesto desarrollar. Y recuerdo en una ocasión, estaban reuniéndose los hermanos allá en San Pedro Sula, y siempre Pastor Remo y Pastora Rosita estaban al frente del grupo que se reunía, y estábamos necesitando
dinero, creo que era para poner las paredes de acá del templo. Ellos se reunían allá durante la semana en casa de unos hermanos en Colonia La Ideal y se reunían creo que 2 veces por semana. Y luego nos reuníamos como ahora, siempre todos el domingo. Y recuerdo que necesitábamos una cantidad de dinero para edificar las paredes. Y entonces hablamos con los pastores, con los hermanos y ellos dijeron, mire, los hermanos, pero más que felices, harían una actividad allá. Y tal vez recuerda Pastor Remo que varios sábados estuvo haciendo actividades. Y entonces se juntaron y los hermanos muy lindos, muy colaboradores, hicieron el sábado en la tarde una carne asada, lo recuerdo. Y estaban refogonados los hermanos y trabajando con gozo, ¿verdad? Pero sí bien cansados, me acuerdo. Y la gente llegaba de la colonia a comprar carne asada el sábado en la tarde. Y entonces el domingo en la mañana yo iba a predicar así como hoy. Y cuando estaba bañándome, el Espíritu de Dios me habló. Yo les digo que el Espíritu Santo me habla cuando me baño. Por eso es bueno bañarse 3 veces al día, hermanos, para que Dios le hable más. Y estaba bañándome tempranito en la madrugada y el Espíritu Santo me habló y me dijo, lo que a ustedes les toma 2 meses hacer, yo lo hago en un soplo. Y por mi unción, me dijo. Y yo dije, sí, Señor, yo lo sé, pero no entendía lo que me quería decir. Y entonces ese día en la mañana yo vengo hacia el templo y recuerdo que me estaba esperando una hermana que ya partió con el Señor. Y la hermana muy contenta me dice, hermana Emma, una hermana era solvente, pero ella no tenía un ingreso. Entonces me fue a encontrar cerca de Querisim y me dice, hermana Emma, le tengo algo. Fíjese, me dice que mi hijo, el Chele, que está en Estados Unidos, me dijo que él había hecho un trato con el Señor y que le había ofrecido de su sueldo mandar una ofrenda para la iglesia. Y aquí le manda. Y yo, bueno, muy agradecida, lo levanté al Señor. No sabía cuánto era, no lo había abierto, lo tenía en mi mano cuando me encontré a la pastora Rosita en la entrada. Y le digo, Rosy, ¿cómo les fue ayer en la actividad? Y me dice, bien, amada, mire, estuvo cansado y todo, pero vendimos 5,000 empiras y traían, ¿verdad?, para la ofrenda, ay, hermana, qué bendición. Pero mi curiosidad, abro el sobre que me había dado la hermanita y eran 5,000 empiras. Espero que usted haya entendido el mensaje. Los primeros 5,000 que me dio la hermana a mí no me costaron ningún esfuerzo, ni a ningún hermano le costó ningún esfuerzo. Sencillamente era un pacto que alguien había hecho con Dios. Habíamos orado que desatando la bendición y la provisión. Y en ese sobre había la misma cantidad que luego había en el otro sobre, que era producto del trabajo y de estar refogonados y preparando carne y vendiendo platos y haberse cansado y venir quizá un poco cansados el domingo en la mañana. Y yo no le estoy diciendo con esto que usted no trabaje, no. Estoy diciéndole que hay cosas, hay bendiciones que están detenidas en el cielo, que uno por la unción lo único que necesita hacer es bajarlas del cielo a la tierra, creyéndole al Señor, bajarlas, y no es con esfuerzo, no es con espada, no es con fuerza de caballos, no es con jinetes, no es con carros, es por la unción de su Santo Espíritu. No es con fuerza humana, es por la unción de su Espíritu Santo. Y cuando estamos sintonizados con el trono de Dios, podemos ver las cosas que Dios tiene para nosotros, como Él quiere bendecirnos, como Él quiere darnos. Y quizás es solamente de guardar un tiempo de reposo con Él para ver esas cosas y declararlas y desatarlas y bajarlas del cielo a la tierra en un momento en que no estemos afanados, sino que estemos plenamente confiados que es por su unción y por su gracia que podemos lograr todas las cosas. ¿Verdad que sí? Amados, tengo tantos ejemplos y tantos testimonios de la fidelidad de Dios, que por su unción se logran todas las cosas. Y creo que ya lo compartí, pero siempre es una bendición cuando lo recuerdo, porque anoche en la graduación, el director municipal de educación estaba aquí en la mesa principal. Y él en un tiempo fue padre de familia de Sunshine y su hijita estuvo aquí de primer grado en adelante. Y él estaba recordando, porque eso fue hace 8 años, y me decía él, y yo lo había estado recordando en el día, me dice,
el primer tiempo cuando abrió Sunshine y yo venía aquí, dice, a dejarle el almuerzo a mi hija. Y él recordaba, dice, pero no estaba tan grande el templo y no tenían cerámica y no había aire acondicionado. Y él mismo estaba viendo las cosas que se habían hecho en ese tiempo, en ese lapso, y se han crecido y qué bonito está el piso. Y comenzó él a decir cosas. Y no necesita recordarme, amados, cómo Dios lo hizo, porque fue por su unción y por su gracia, no fue por esfuerzo humano. ¿Sabe lo que ocurrió? Un día, la primera vez que vino el doctor Canet, y yo estoy segura que el hermano Javier Hernández nunca olvidará ese día, la hermana Reina tampoco, ¿verdad, hermano Javier? ¿Por dónde está? Allá, desde allá me está escuchando. Esa primera vez que vino el doctor Francisco Canet aquí, ¿cuántos estuvieron esa primera vez? Oh, la mayoría, qué bendición. Él va a estar pronto con nosotros, el domingo 24 de junio. Se los comunico ya para que inviten a sus amigos y traigan, ¿verdad?, los que están necesitados del Señor. Pues esa noche fue un gozo y una bendición. Y yo sé que hermana Mirlen se acuerda, ¿verdad? Está aquí caminando, está a su lado, está a mi lado. Y eso fue toda la noche, hermanos. Y ya eran como las 11 de la noche, tal vez se acuerdan. Y entonces la gente andaba aquí embriagada, danzando y que el gozo del Señor. Pero no teníamos cerámica, el piso era de cemento. Y yo recuerdo que estaba sentada por allá y yo miraba aquella nube blancas que se levantaba y yo decía, Señor, yo me restregaba los ojos y decía, ¿será la nube de tu gloria, Señor? Pero no, me di cuenta que era el polvo del cemento que se levantaba de todos los que andaban danzando o andábamos danzando. Hermano, era una polvareda y yo, Señor, cubre los bronquios de los hermanos. Pues imagínense ese cemento levantado y uno respirando aquello. Y de verdad algunos se enfermaron después, pero yo, Señor, por favor, cubre, qué terrible. Y yo salí con esa preocupación en mi corazón. Y esa noche, cuando me fui a acostar, le dije, o esa madrugada, ya ni sé, le dije, Señor, necesitamos cambiarle el piso al templo. Es tu casa, no puede ser que los hermanos estén empolvando así. Señor, por favor, provéenos para la cerámica del templo. Y al día siguiente en la mañana tomé un metro y vine a medir todo y cuánto era, y le pedimos al pastor Elías que nos hiciera un diseño de lo que iba a ser el piso para poner 2 o 3 colores. Y fuimos a cotizar y sacamos la cuenta, y entre eso y la mano de obra eran 100,000 empiras. Y bueno, eso fue hace que 3 años sería, poquito más, no sé, pero era mucho dinero, 100,000 empiras. Y yo, Señor, levanto delante de ti, tú sabes, tú lo conoces, Señor, el deseo de poner esa cerámica. Y había venido una persona de visita y había visto la misma necesidad que yo, y me había dicho esta hermana, ay hermana, es necesario ponerle alfombra o cerámica al templo, yo se la voy a poner, mire, dígame cuánto es, pero no, todavía lo estoy esperando. Pero entonces yo le dije, Señor, tú sabes la necesidad que hay. 3 días después, recuerdo, estaba todavía en la oficina allá donde ahora está hermano Oscar, y hermana Ninfita llega y me dice, hermana Emma, fíjese que está el hermano tal, dice que solo le dé 5 minutos. Yo estaba pero bien ocupada. Sí, está bien, hermana, no hay problema, que pase el hermano. Y él llegó bien rápido también y me dice, hermana, fíjese que vengo a contarle que me despidieron de mi trabajo. Y yo bien acongojada, ay hermano, no, me dice, pero no se preocupe, fíjese que me despidieron pero me recontrataron. Ay, bueno, qué alivio, hermano. No, pero como yo tenía 17 años de trabajar con esa empresa, me dieron muy buenas prestaciones, gracias a Dios, hermano. Y aquí le traigo el diezmo, hermana. Y entonces lo levantamos al Señor y yo, mire, las lágrimas me corrían. Yo no necesitaba abrir el sobre porque yo ya sabía cuánto era. Cuando él se fue, lo abrí rápidamente. Eran 100,000 empiras, hermano. Alabe a Dios, porque Él por su gracia hace todas las cosas posibles. Amados míos, al siguiente día estábamos comprando la cerámica y estábamos poniéndola, y los que se acuerdan, hasta flojos estaban algunas de las piezas, porque yo le dije, no quiero que se pare un domingo siquiera, sino que aquí no se pare la reunión.
y fueron 2 cuadrillas, una de día y otra de noche, para poderlo terminar, para que cuando el pueblo viniera al siguiente domingo se encontraran la sorpresa que la cerámica estaba. ¿Sabe qué, mi amado? ¿Cuántas actividades hubiésemos tenido que hacer para juntar 100,000 lempiras en ese tiempo? Pero no es con espada ni con ejército, no es con fuerza de caballos, no es con fuerza humana, es por la unción, es por la gracia del poderoso Espíritu Santo. Para ser un edificador del reino, usted necesita la unción del Espíritu Santo, porque la unción del Espíritu Santo le habilita y le capacita en las cosas imposibles del hombre, pero que son posibles para Dios. En la fuerza de la unción usted hace cosas que nunca haría en lo natural. Yo he visto bajo la unción gente levantar pesos que jamás podrían hacerlo. He visto bajo la unción gente hablar idiomas que no conocen. Bajo la unción usted hace cosas que después usted se pregunta, ¿cómo lo hice? Hay gente que hace movimientos de danza bajo la unción que de otra manera no lo podría hacer. Y veníamos recordando cuando veníamos de Comayagua con hermana Mirlen el martes pasado, que fuimos a la escuela de ministerios a Comayagua. Hace algunos años, cuando hermano Martín y hermana Rosario vinieron por primera vez al ministerio, que ya de eso hace más de 10 años, sus 13 por ahí tiene que haber sido, ¿verdad, Morena? Y ellos vivían en una casa allá por la colonia Trejo, en una esquina. Y allí en la sala de su casa comenzamos a hacer algunas reuniones. Y un sábado el Señor me ordena que vayamos a la casa de los hermanos a hacer una danza de liberación. Porque ellos recién estaban viniendo al Señor, cosas habían ocurrido, la casa no era propiedad de ellos. Y yo recibí la orden de Dios que había que ir a hacer una danza de liberación y una adoración allí en la sala de la casa de ellos. Y entonces inmediatamente me voy donde hermana Mirlen, le digo, Morenita, ¿estás lista? Vámonos a San Pedro. Y me encuentro a la hermana Mirlen con los pies en alto, llagados completamente. Porque ella había tenido una pequeña picazón en los pies y entonces ella muy linda se puso todo un frasco de fungifar y se llagó todos los pies. Después la bendice, oye, por eso. Pero estaba que no podía, era una sola llaga de verdad, inflamadísima y no podía caminar. Le dije, mira, a mí no me importa, ahí te vas a sanar, pero vos tenés que ir, te necesitamos. Y entonces cargada la subimos al carro, no podía caminar. Casi chineada, ella se lo va a decir que es así, chineada, la subimos al carro, pero no dejes la guitarra que la necesitamos. Así, y usted dirá qué grosería, qué barbaridad. No, bajo la unción uno hace cosas que normalmente no haría. Así es que llegamos igual, chineada, la bajamos. Le dije, ahí sentadita vos empezás a tocar. Y ella empezó a tocar y a adorar a Dios y empezamos a adorar a Dios. Después de 10 minutos se le había olvidado que tenía pies y como los tenía, ¿verdad? Y cuando acuerdo ella está parada con la guitarra y la veo dando vueltas y yo dije, no, esta es la unción. Miren, hermanos amados, ahí danzamos mínimo 3 horas, ¿verdad, amor? Descalza, mínimo 3 horas. Y cualquier humanamente hubiera dicho, esta mujer se va a enfermar, se va a agravar, ¿qué le va a pasar? Dios mío, hermanos amados, ahí se sanó. Porque bajo la unción ocurren cosas que son contrarias a lo natural. Para ser un edificador del reino, usted necesita la unción del Espíritu Santo y caminar bajo la unción. Hace cosas que Dios le capacita a hacer que no tienen sentido, pero que tienen resultado. Cuando bajo la unción el Espíritu de Dios le mande a hacer locuras, usted no se detenga. Hermana Abby, esto es para usted. Usted no se detenga, haga las locuras que el Espíritu de Dios le dice que haga, porque habrá un resultado. Aunque muchos se burlen y muchos digan que no tiene sentido, haga lo que Dios le indica hacer, porque siempre va a haber un resultado. Así es que para ser un edificador del reino, lo primero que usted necesita es la unción del Espíritu Santo, porque así podremos edificar el reino de Dios. La segunda cosa, de acuerdo a Zacarías 4:7, que usted necesita es fe. Dice Zacarías 4:7, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Aquí nosotros vemos que hay una fe de que será reducido todo a llanura y de que el mismo Zorobabel sacará la primera piedra. Necesitamos creer que lo que Dios habló es verdadero. Necesitamos creer a Dios. Fe, amados míos, es creer a todo lo que Dios ha dicho.
Debemos estar determinados a triunfar en aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Si usted desde el principio está pensando, no sé cómo me va a ir, vamos a probar. No, en el Señor no es así. Usted desde que comienza y pone la mano en el arado es porque está seguro y convencido de que usted va a triunfar. Si no, mejor no empiece nada. Usted tiene que creer que la palabra que Dios dio es real, es verdadera y que usted va a triunfar y usted va a ser más que vencedor porque la boca de Jehová lo habló. Amado, en términos muy sencillos para que usted lo comprenda, fe es creer lo que no vemos. Lo que ve ya no es fe, es esperanza. Pero fe es creer lo que no vemos. Donde usted no ve nada con su ojo natural, pero que Dios le habló, entonces usted comience a creer, a declarar y así será. Y siempre que usted camina en fe y cree lo que no ve, va a haber una recompensa. La recompensa es ver lo que creemos. Dice Zacarías 4:9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Yo aquí veo algo muy importante. Está el profeta Zacarías diciendo que el gobernador Zorobabel comenzará los cimientos, pero que también la terminará. Amados míos, a veces es bueno, es importante y es fácil comenzar algunas cosas, algunas obras, algunas acciones, algunos proyectos, algunos programas. Casi todos somos movidos por la unción o por la emoción a comenzar cosas, a iniciar proyectos. Y casi siempre el 1 de enero, ¿verdad? Hacemos proyectos y levantamos una lista al Señor y nos proponemos hacer muchas cosas. Y quizá la primera semana la hacemos y todavía la segunda. Ya el segundo mes se nos olvidó. ¿Cuántos aquí el primer día de enero del año se propusieron ponerse a dieta? A ver, levánteme la mano los que hicieron se propusieron ponerse a dieta. Y algunos lo comenzaron y quizá no lo han terminado y otros sí. ¿Cuántos se propusieron hacer ejercicio todos los días? No todos los días, todas las semanas, hacer ejercicio. Y asimismo, otros se propusieron a leer la Biblia cada día. Otros, ¿verdad?, hicieron propósitos de orar más tiempo cada día. Y todos nos proponemos cosas y es fácil empezar porque como que tenemos una llamita, algo que nos motiva para empezar. Algunos le llaman llamarada de tusa y otros de petate porque dicen que la de tusa dura un poquito más que la llamarada de petate. Y entonces empezamos y como que se nos acaba el gas rapidito y no terminamos lo que empezamos. Y pareciera ser, aunque yo he estado cortando eso, que fuera algo cultural también. Como que no nos enseñaron o no nos han venido entrenando a darle una continuidad, a perseverar en lo que hacemos hasta ver el cumplimiento de lo que hacemos. Sino que rápidamente cuando vienen las adversidades abandonamos el proyecto o abandonamos aquello que iniciamos. Fíjese, recuerde usted que siempre van a venir adversidades y gigantes. Si usted lee el libro del profeta Nehemías, cuando él comenzó a edificar y el enemigo supo que estaba edificando, se levantaron contra él, Gesem y Sanbalat y todos se levantaron, el árabe y todos se levantaron contra él, pero él no se dejó vencer por lo que se levantó contra él. Él continuó edificando. Y siempre que estemos haciendo algo para el Señor, siempre que estemos edificando el reino, aquel a quien no le conviene que edifiquemos el reino, se va a levantar y va a poner adversidades, y va a poner distracciones, y va a poner mentiras en nuestro camino. Entonces, cuán importante es desarrollar la perseverancia. Ahora, yo le voy a decir, la perseverancia no es un fruto del Espíritu, ¿verdad? La perseverancia es una actitud o una cosa de carácter. Es algo que se desarrolla, es algo en lo cual tenemos que estar entrenados, es algo en lo cual uno decide hacer. ¿Me explico? Cuando algo es fruto del Espíritu, usted lo que necesita es dejarlo fluir porque ya está ahí por el Espíritu Santo. Pero cuando algo es una habilidad, una característica moral o de carácter, entonces usted necesita esforzarse para desarrollarlo. Hay una diferencia, ¿sí? Es como una destreza.
Si usted quiere pintar, yo le voy a poner un ejemplo. Mi hija mayor, Alejandra, a quien muchos conocen, una preciosa hija, bendecida, hermosa, tiene todos los atributos para mí. Es una hija excelente. Pero ella siempre decía que sus hermanos habían sacado habilidades artísticas y que ella no. Eso era lo que ella decía, lo que veía. Pero un día ella quiso tanto tener esas habilidades artísticas que llegó a la ciudad de Danlí una pintora para dar clases en la Casa de la Cultura. Y ella se inscribió. Y ella misma decía, ay, no sé cuánto, cómo voy a hacer. Yo me quedé sorprendida ahora que fuimos a la casa de ella hace como un mes y medio, de los cuadros que ella está pintando, preciosos. Maneja la iluminación y todo, precioso. Y yo miraba y digo, lo que puede hacer la perseverancia, la consistencia, la determinación. Porque ella se determinó a estar en sus clases, a ser muy disciplinada, a hacer las tareas que la maestra le dejaba, comprar los materiales que eran requeridos, y ahora ella está pintando unos cuadros preciosos de lo que ella creía que no tenía habilidad. Hay muchas cosas, amado mío, que a lo mejor a ti no te es tan fácil como a otros, pero que cuando tú tienes perseverancia, consistencia y determinación puedes lograr lo mismo. Hay quienes son dotados con habilidades musicales, con destreza, solo agarran un teclado y empiezan a sacar armonías y canciones, y agarran una guitarra y rapidito aprenden solos. Hay otros que necesitan mucho tesón, mucha determinación, tienen que poner más esfuerzo, pero si perseveran, al final van a lograr quizá lo mismo que aquel que teniendo la habilidad y no fue muy disciplinado, a lo mejor el que es más determinado y perseverante logra más. Por eso es muy importante la persistencia y la perseverancia para ser un edificador del reino. Cuando usted comience a edificar, no puede dejar las cosas a medias, ¿verdad? Si nosotros contratamos a un albañil para que levante una pared, pero cuando llega a la mitad él se cansó, dice, no, ya pegué 500 ladrillos, ya me cansé y se va. ¿Qué va a pasar? Necesita la persistencia para ver el producto terminado y ver la edificación concluida. Y esto también va para aquellos que comenzaron un discipulado y no lo terminaron. Para aquellos que iniciaron en la escuela de ministerios y no continuaron. Por cierto, todavía se puede inscribir hoy en la escuela de ministerios por televisión. Comenzó anoche, pero usted puede inscribirse este día con la hermana Jolie allá atrás. Entonces, si usted inició algo, usted tenía, Dios le habló que lo quería usar en evangelismo y comenzó a salir por las calles y comenzó a hablarle a algunos, pero después de que 3 personas le dijeron que no, usted se cansó, entonces no va a haber el resultado. Necesitamos consistencia y perseverancia. ¿Sabe? Le voy a decir algo, el diablo es un mentiroso, el diablo es príncipe de mentira. Tiene todos los terribles atributos que se pueda imaginar, pero tiene una sola cosa buena y es que es muy persistente. Y a veces es más persistente que los cristianos. Entonces nosotros necesitamos perseverar y persistir en aquello que hemos iniciado para ser edificadores del reino. ¿Se acuerda cuáles llevamos? Número 1, la unción del Espíritu Santo. Número 2, fe. Y número 3, perseverancia, perseverar. El que persevera hasta el fin, dice la Escritura. Usted ve todo Apocalipsis. ¿A quién se le dará a comer del árbol de la vida? Al que persevere hasta el fin. ¿A quién se le dará que se siente en el trono con el Señor? Al que persevere hasta el fin. ¿A quién se le dará una piedrecita blanca donde está su nombre escrito? Al que persevere hasta el fin. O sea que este caminar se trata de perseverar hasta el fin, no de quedar en medio del camino. Ahora, en la generación que salió de Egipto, los israelitas que salieron de Egipto, ¿cuántos perseveraron hasta el fin? Josué y Caleb. Todos los demás, que serían ¿cuántos miles, hermano Rigo, los demás que quedaron en el desierto? Más de 1 millón no perseveraron. Yo espero, amado mío, que usted sea de los de Josué y Caleb. Yo espero que usted sea de los que persevera hasta el fin. Para perseverar hasta el fin necesitamos algo que aquí dice, porque cuando tenemos visión espiritual, que fue lo que tuvieron Josué y Caleb, ellos por cuanto tuvieron visión y fe y vieron lo que Dios dijo y no lo que sus ojos miraban,
pudieron perseverar hasta el fin. Yo considero que todos estos requisitos van a la par lo uno del otro, porque el que no tiene unción no tiene visión tampoco. Pero cuando tenemos unción podemos tener fe y podemos tener visión, y con visión podemos perseverar. Porque el saber, el ver en el Espíritu hacia dónde vamos, nos motiva para mantenernos. Cuando usted pierde la visión, amado mío, deja de tener una meta. Cuando se distrae y ya no tiene visión, entonces deja de permanecer y de perseverar. Y la razón de perder la visión es porque perdió la unción. Entonces al final vamos a ver que lo que necesitamos es recuperar la unción, porque de ahí se derivan todas las cosas. Entonces vemos, Zacarías 4:10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán. Si usted quiere puede subrayar: y verán la plomada en la mano de Zorobabel, la verán. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los ojos de Jehová que recorren toda la tierra es el mismo Espíritu Santo que por su omnipresencia está en toda la tierra y puede conocer todo lo que Dios conoce. El Espíritu Santo dentro de ti, mi amado, son los 7 espíritus de Jehová que puedes ver todo lo que Dios ve en toda la tierra. Eso es visión. Ahora, visión de Dios es ver con los ojos espirituales. Vista es ver con los ojos naturales. Tú puedes tener vista y no tener visión. Tú puedes estar viendo todos los detalles de un lugar y no tener visión espiritual. Entonces no es lo mismo tener buena vista que tener visión. Ni es lo mismo vivir en bella vista y en buena vista que tener visión, ¿verdad? Sí, porque dicen que había un hombre, el pobre, que no tenía nada de visión. Se llamaba Casimiro, pero vivía en Miramonte. Entonces así no se puede, hermano. Necesitamos tener visión espiritual, ¿sí? Amado mío, hay gente que puede no tener ojos naturales y tener visión espiritual. ¿Verdad que sí? Mire el día de la graduación de 6º grado, la hermana Ivonne venía a media visión. Y entonces dice: es que veo borroso, viera cómo está lloviendo, yo no miraba nada por el parabrisas. Y entonces la hermana Jenny le hace así, y es que se le había caído un lente del anteojo, hermano. Pero ella no se había dado cuenta que estaba a media vista, ¿verdad? Ella solo decía que miraba nublado y que esa lluvia estaba terrible, que no se veía nada, que casi quedaba con un árbol. Pues claro, se le había caído el lente. Hermano, pero sabe que eso es profético. No digo que de la hermana Ivonne, pero algunos puede pasarnos que hemos perdido la visión. No estamos viendo espiritualmente y como que somos los últimos en darnos cuenta. Alguien tiene que venir y puyarnos y decirnos: hey, has perdido la visión. Y puedes seguir creyendo que está muy bien y que está viendo. No, sí, y yo todavía le dije: hermana, y qué bonitos sus anteojos. Mire, yo estaba más choca que ella porque no le vi que le faltaba un lente. Y yo le digo: hermana, qué bonitos, qué pinta, sus anteojos ya se parecen a los del rector, hermana. Le digo: qué bonita, qué moderna, que anda. Y yo admirándole y no me di cuenta que le faltaba un lente. Hasta que vino mi Jenny y entonces, le digo: sí es verdad, si solo anda uno. Y a veces, hermanos amados, así estamos nosotros. Estamos como con la estructura, con el aro, con el marco, creyendo que todo está muy bonito y todo muy decoradito y todo en orden. Y no hay visión de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no es lo externo, es lo que viene de su trono y lo que viene de su espíritu. Necesitamos la visión del Todopoderoso para poder caminar en fe. Sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo no tiene dirección para dónde va. Sin visión el pueblo se desubica. Sin visión la gente se desorienta. Y yo no le estoy hablando de una visión que el pastor escriba en un gran rótulo y mande a hacer una pancarta y lo coloque en la puerta. No estoy hablando de eso, porque usted puede escribir la visión en la pared, en la puerta, proyectarlo y todo, y que no esté en el corazón de la persona. No se trata de repetir algo que Dios le dio a otro. Estamos hablando de una dimensión espiritual, de ojos espirituales abiertos para cada uno que está edificando el reino. En un grupo de edificadores, en un equipo de edificadores, en una iglesia apostólica profética, una iglesia del reino, necesitamos que cada miembro del equipo tenga visión.
porque cada quien tendrá que caminar su parte y su tarea. Entonces le necesita ser revelada cuál es su parte, espiritualmente hablando. Así es que necesitamos ser despertados para que la visión sea activada y entonces podamos perseverar en aquello que el Señor nos ha encomendado. Y la quinta cosa, pero no la menos importante, sino que sumamente importante, es la integridad para ser edificadores del reino. Zacarías 4:10 dice que miró que la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada, ¿cuántos saben lo que es una plomada? Muy pocos, ok. Una plomada, hermanos, es como un trompo de hierro, ¿verdad, Pastor Remo? Tiene una cuerda y arriba tiene como una garrucha y entonces para apoyarlo a la pared. Entonces el ancho de esa garrucha es el mismo ancho de la parte más gruesa del trompo. De manera que usted la pone en la parte de arriba de la pared, deja caer el trompo por la cuerda y entonces abajo el trompo no debe de separarse nada de la pared para saber que está a plomo. Una pared está aplomada cuando está perpendicular. Si está como la Torre de Pisa, entonces obviamente la plomada va a reflejar que está desviado. ¿Para qué sirve la plomada? Espiritualmente hablando, para mostrarnos que estamos desalineados o que estamos rectilíneos de una sola pieza, firmes con el Señor. Y eso nos habla de integridad. Un edificador del reino tiene que ser íntegro. Íntegro, hermano mío, abarca muchas cosas. Lo primero de integridad es que usted sea honesto, sincero y diáfano con el Señor. Lo que hablamos el domingo pasado era del cordel de medir. Eso tiene que ver mucho con integridad. Integridad tiene que ver con manos limpias que levantamos delante del Señor. Hemos dicho que levantar manos limpias sin ira ni contienda tiene que ver con haber diezmado y ofrendado correctamente antes de levantar nuestras manos delante del Señor. Abraham levantó sus manos delante del Dios Todopoderoso después de que había entregado sus diezmos a Melquisedec. Alguien puede venir domingo a domingo y traer una ofrenda, y está bien que ofrende, pero si se considera miembro de la casa, si se considera parte de un equipo, parte integral de una visión o de una casa, necesita diezmar en su casa. Es parte, sabe, hermano, eso es como en un país usted necesita pagar impuestos. Vamos a poner el impuesto sobre ventas, que es más elemental, ¿verdad? Porque todos pagan impuestos sobre ventas. Impuestos sobre la renta, pues solo si tiene un determinado ingreso. Pero cuando usted va a comprar un artículo, un objeto, le van a cobrar el impuesto sobre venta. Y usted no le puede decir, no me lo cobre o no me dé factura, porque eso sería falta de integridad. Y no le puede decir tampoco al de la tienda, espéreme, se lo voy a venir a pagar dentro de una semana. No le puede decir al de la tienda, mire que lo voy a agarrar prestado porque ahorita tengo una necesidad. El de la tienda le va a decir, está bien, pero me deje el producto. Cuando me traiga el impuesto le doy el producto, ¿cierto? Pero a veces nosotros apartamos el diezmo, pero al día siguiente hay una necesidad y decimos, Señor, tú sabes mi necesidad, te voy a pedir prestado y después te lo devuelvo. Y a veces hacemos trueques con Dios que no están avalados, hermano, porque lo del Señor es lo primero. Y entonces integridad es darle primero a Dios lo que a Él le corresponde. Lo primero es de Él, ya lo demás es lo suyo, y aún así estamos usando el 90% que también es de Él, porque todo es suyo, ¿verdad? Pues integridad tiene que ver con eso, con la administración de nuestra finanza. Integridad tiene que ver, varones, hijos del Dios Altísimo, tiene que ver con que usted provea para su casa antes que para cualquier otra cosa. Usted no puede andar invitando a sus amigos a tomar fresco y cafecito si en su casa no hay despensa o no ha llevado lo básico, ¿sí? Usted tiene que primero proveer para su casa, eso es integridad. Primero, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces tiene que proveer para su casa. Hay gente que son candil de la calle, oscuridad de la casa. Andan regalando afuera, que hasta creen que es el San Nicolás de la colonia, pero sus hijos andan descalzos. Entonces no puede ser, eso es falta de integridad o por aparentar algo. Entonces esto tiene que ver con integridad.
¿Cómo trata, varón? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su mujer? ¿O está usted delante del televisor con la pierna cruzada y solo la mente le pega gritos? Tráeme un vaso de agua. Vieja, tengo hambre. Ya está la comida. Calentar las tortillas. Tráeme tal cosa. Pásame el teléfono que está allí. ¿Sabe? Como algunos edificadores, ¿verdad? ¿Ha visto usted algunos albañiles y tienen un ayudante de albañil? Y entonces le dice: Juan, pásame este ladrillo. Y lo están tocando. Y ahí tiene que ir el ayudante, estaba allá batiendo mezcla y tiene que caminar a pasarle ese ladrillo y él lo está tocando. Pues a veces somos así. Eso es falta de integridad y falta de consideración con los de su casa. Integridad tiene que ver con eso, aún hacer lo que está al alcance de tu mano. Porque integridad tiene que ver con cerrar portillos, con ayudar mutuamente, cooperar los unos con los otros. No vas a culpar a los demás de las cosas que pasan en tu casa. Todos somos responsables. Hay un concepto cultural de pensar que todo lo malo que ocurre en la casa, la mujer es la culpable. Pero los varones no dicen amén, no tienen permiso. ¿Por qué se juquearon los frijoles? ¿Por qué el perro se comió las rosas? ¿Por qué tal cosa? Y la mujer tiene que dar cuenta de todo lo que pasa en la casa. No, todo es de todos. Y cuando el hijo anda medio desviado y llegó a la 1 de la mañana y le dice a la mujer: ¿y por qué lo dejaste ir? ¿Y por qué le diste permiso? Bueno, pareciera otro tema, pero es falta de integridad. Delante del Señor necesitamos estar, que nos pasen la plomada y que demos la medida, amados. Pero yo les dije que Dios nos estaba dando 21 días. Réstele 7 porque fue hace una semana que lo dijimos. Tenemos 14 días, 2 semanas para alinearnos con la plomada. ¿A cuántos le pasaron el cordel esta semana? Gloria a Dios, a muy poquitos. Creo que usted no está dispuesto, hombre, a que le pasen el cordel de medir. Pues si no estaba dispuesto con el cordel, menos va a estar ahora con la plomada. Es que son dos cosas, el cordel es una cosa y la plomada es otra, ¿verdad? Los arquitectos, los constructores. Sí, el cordel es para correr niveles y la plomada es para ver aquí y el cordel es para ver aquí. O sea que, hermanos, estamos, mire, crucificados. Pues si no le pasaron el cordel esta semana, hoy le va a caer doble. Le pasan el cordel y le pasan la plomada. Porque Dios siempre dramatiza su palabra. Y desde que le estamos dando aquí y usted la está oyendo, usted es responsable. Y si usted dice: no, a mí no, Señor, le va a ir peor. Mejor dígale que se la pase. Porque Dios está limpiando a su pueblo. Porque Dios quiere hacer cosa nueva en medio de nosotros. Porque Dios quiere hacer algo hermoso, algo precioso. Dios nos está midiendo. Está viendo si estamos perpendiculares y si hay integridad en nuestra vida para poder decir: sí, aquí tiene a los edificadores de la casa de Dios en la ciudad metropolitana del Valle de Sula, o en la ciudad de La Lima, o en la región norte de la nación de Honduras. Estos son los edificadores, aquellos que yo medí con cordel de lino y les pasé la plomada y los encontré que podían ser edificadores. La unción de Dios está sobre ellos. Son gente con visión, gente de fe que le cree a Dios y gente persistente que terminan lo que empiezan. Por mi gracia, dirá el Señor. Amados míos, entonces la plomada tiene que ver con integridad. Nada más para ilustrar, 2 de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y dice que son los 7 ojos, ¿verdad? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Tener corazón perfecto está en línea con integridad. Un corazón perfecto con Dios quiere decir un corazón que está madurando hacia el deseo de hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que nunca se equivoca. No quiere decir que nunca comete errores, no, sino que es presto para arrepentirse y para alinearse. Eso es como cuando un albañil, hermanos, y le quedó un bloque o un ladrillo así, todo levantado. Y entonces hay quien puede decir, y esta fue una frase que se hizo muy famosa en un tiempo, en la imprenta y en la iglesia, decía: así se va. Ese así se va no está de acuerdo con los estándares de Dios. El buen edificador dice: lo voy a quitar y voy a cantearlo y lo voy a poner otra vez para que quede como debe de quedar. Porque eso es lo que Dios hace. Dios no dice: ay, así se va. No, lo deshace y lo hace nuevo.
para que estemos conforme a los estándares de Dios. Ese es nuestro Dios, porque los ojos de Dios están contemplando toda la tierra, mis amados, y Él mostrará su poder a favor de ¿quiénes? Los que tienen corazón perfecto para con Él. Por eso es que Él nos está midiendo nuestro corazón, porque el deseo de Él ha sido mostrar su poder para con nosotros. Y yo cada día me acuerdo más y más de lo que el Señor le dijo al hermano Yuhani cuando venía. Dice que Él estaba en Indonesia y entonces fue llevado en una visión en el espíritu, fue traído aquí a este lugar. Y dice que se encontró en el espíritu aquí, aunque físicamente él estaba en Indonesia, y vio un arco blanco en el cielo. Y de pronto Dios le dijo acerca de nosotros: háblales otra vez de que se limpien de todo espíritu del mundo. Y el hermano Yuhani dice que en la visión le dijo: Dios, pero van a decir que parezco un disco rayado diciéndoles lo mismo. No importa, le dijo el Señor, porque yo les quiero usar poderosamente. Yo quiero mostrar a través de ellos mi poder, y yo se los recuerdo este día. El Espíritu de Dios está queriendo limpiar a los edificadores, porque Él quiere mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con el Señor. Amén. Bendito Dios. Y entonces, amados, vamos a repasar estas 5 características para ser edificadores del reino. Yo espero que usted no lo olvide nunca. Número 1, la unción del Espíritu Santo. 2, fe. 3, perseverancia. 4, visión. 5, integridad. Y ahora yo quiero, nada más ya para cerrar, hablar de algo con lo cual quiero concluir. Sí, seguimos con Zacarías 4, 11 al 14. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? ¿Se acuerda que hablamos de los 2 olivos? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, ¿quiénes son los 2 ungidos y los 2 olivos? Pues en esta escritura en particular, los 2 olivos, los 2 ungidos representan a Josué y a Zorobabel. Zorobabel, fíjese que era un representante de la línea davídica. Él era gobernador, pero era representante de la línea davídica. Y él aparece entre los antepasados directos del Señor Jesucristo. Y si usted ve en Ageo 2:23, esto es mesiánico. Dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová. ¿A quién le dice el Señor siervo mío en Isaías? Al Señor Jesucristo. Dice: ¿quién es mi siervo sino siervo mío? Está hablando del Señor Jesús, dice Jehová. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aunque esta palabra es naturalmente para Zorobabel, es mesiánica proféticamente hablando. Entonces Zorobabel es un tipo del Señor Jesucristo. Ahora, Josué es un tipo del Señor Jesucristo en la línea real, en la línea de gobierno, porque Zorobabel era un gobernador. Pero Josué, que era hijo de Josadac, sumo sacerdote, su nombre también es Jesúa o Yeshua. Así lo nombra Nehemías y lo nombra Esdras. Ahora, Zacarías 6 del 1 al 13 dice: tomarás pues plata y oro, creo que es del 1 al 3 si no me equivoco. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, está hablando del mismo Yeshua, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí viene el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es él, el varón cuyo nombre es el renuevo? Sin temor. ¿Quién es el renuevo? Jesús, el cual brotará de sus raíces. ¿De las raíces de quién brotó el renuevo, hermanos? Del tronco de Isaí. Y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. ¿Quién edificó el templo de Jehová, hermanos, al tercer día? Bueno, que él llevó gloria, con cuerpo glorificado edificó su propio templo, el cuerpo del Señor. Y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos.